Existen tres tipos de instalaciones eléctricas que se utilizan. Las visibles, semivisibles, y las embotradas. Cuando son improvisaciones son visibles, son transitorias, es decir, están expuestos todo al medio ambiente, porque no van a trabajar en forma definitiva, sino están cubriendo una necesidad transitoria. Entonces, en estas visibles, todos los elementos que intervienen se notan en la superficie, son fácilmente ubicables. Entonces, se aplican para instalaciones transitorias. Todos los componentes están expuestos. Fácilmente puede tener un accidente, cae alguna cosa, o rompe el cable, porque está pues al aire libre. La ventaja de esto es que tiene muy buena refrigeración. O sea, no todas son desventajas. Lo cual implica, lo vamos a ver en las tablitas, que tiene mayor capacidad de corriente. Bien. Las semivisibles. Cuando tú utilizas las famosas canaletas, no lo ven los conductores, pero ven las trayectorias. Se utiliza últimamente cuando son instalaciones, llámese de última generación, donde no puede explicar los elementos estructurales. El famoso drywall, que ahora ya está en vigencia, lo han aceptado el Código Eléctrico Nacional o el Reglamento Nacional de Construcciones, que son las instalaciones que se utilizan con materiales sintéticos. El espesor de la plancha es 1 pulgada. Si vas a aplicar eso para meter un ducto, te quedas sin pared. Entonces ahí se utilizan las semivisibles, donde se ubican las trayectorias de los conductores, de los elementos, pero no identificas, no lo ves. ¿Sí? Entonces, pues acá se aplican instalaciones sobre materiales que no pueden perforarse para instalar ductos. Conocido como rack. Y ahí simplemente se ponen canaletas, se aplican canaletas. Se observa las trayectorias, entre paréntesis, pero un poco, se observan las trayectorias pero no los componentes internos. En este caso, tienes que prever también la refrigeración. Toda instalación eléctrica tiene que tener un elemento de refrigeración para evacuar el calor que se genera por las pérdidas de Joule, inevitables. Entonces, debes determinar
cuánta es la sección transversal de la canaleta y solo se aplica, solo se usa el 50% de la sección transversal del ducto conductor. Entre paréntesis, la canaleta. La mala costumbre que tenemos peruanos es de que lo ponemos full, conductores. Ahorro. Eso es una mala costumbre que ustedes no deben llevar. Siempre se debe dejar una área para que pueda circular aire y evacuar el calor que se está generando internamente. Sobre todo cuando trabajas en horas punta, en épocas punta. En Navidad todo está prendido en casa. Entonces se va a generar mucho calor en la parte externa. Si no evacuamos ese calor, va a degradarse el material aislante y con el tiempo se va a fundir o se va a desprender. Y eso lo van a observar ustedes en las instalaciones que tienen cierta antigüedad. Comenté en la sesión anterior que ustedes, por curiosidad, deben abrir sobre todo sus instalaciones antiguas y verificar cómo están los terminales que salen hacia las cajas. Si el cable ya está llorando lágrimas verdes, ese cable ya no sirve, se ha sulfatado. Tiene más de 20 años de trabajo de operación. Necesita renovarse. Ustedes van a hacer la renovación. Ustedes deben hacer eso. El paso que van aplicando se está enseñando. ¿Ok? También el código, cuando ustedes lean las transparencias que vamos a presentar, les indica que la vida media de una instalación eléctrica es 20 años. Y periódicamente se deben hacer las inspecciones. También lo recomienda una norma. Ustedes deben leerla para que yo en el examen tomar en cuenta todas esas cosas que se les va a poner a disposición. Si la instalación es para un lugar público, llámese un auditorio, una biblioteca, un comercio, debe haber una inspección anual de parte de la autoridad que tiene jurisdicción sobre el inmueble donde está esa instalación. Si tu biblioteca está en José Luis Bustamante Rivero, la municipalidad de ahí debe enviar a un inspector adecuadamente calificado para verificar si tu instalación está en condiciones de seguir trabajando para atender público. Hace un informe y eso queda en el archivo de la municipalidad. De presentarse a algún incendio que comprometa la parte eléctrica, la parte de investigaciones tiene que descartar que no ha sido pues, el origen las instalaciones que ya cumplieron su vida media. Eso lo acredita la inspección que lo hizo el personal de la municipalidad que efectuó la revisión. Si no es negocio, por lo menos cada 5 años se hace la inspección. Y como siempre, la municipalidad se encarga de hacer esas inspecciones. Por ejemplo, en los centros de convenciones, o los centros de reunión pública, pero que no son frecuentes, sino son periódicas. O sea, ahí se tiene que verificar, antes de la ejecución de la reunión, si la instalación está en buenas condiciones para poder ejecutar esa cosa. Bien, sigamos. Entonces acá, cuando las instalaciones son semivisibles, el caso de esto, por ejemplo, es una improvisación que no está en el proyecto inicial, entonces tú notas la trayectoria, eso es una semivisible. Pero eso es por improvisación. Normalmente en una edificación todo debe estar empotrado. ¿Ok? Bien. Finalmente, las famosas instalaciones empotradas. Tradicionalmente, toda instalación eléctrica domiciliaria debe ser empotrada.
te ofrece una gran seguridad de operación y una garantía de buen funcionamiento. ¿Cuál es la característica de las instalaciones empotradas? Que tú no puedes observar las trayectorias de los elementos que intervienen, los ductos ni los cables. Tú no puedes ver por dónde están. Solamente tienes las salidas. ¿Ok? Y esas instalaciones deben estar hechas a prueba de humedad y elementos contaminantes. Es decir, cuando pongas la tapita o cuando dejes una caja para salida, tiene que tener su tapa. Si no pones ahí el tomacorriente o el interruptor, tiene que tener una tapa ciega para impedir que la humedad o elementos contaminantes se meten dentro de la instalación y te degraden los materiales. O a veces los roedores. Es increíble, pero cuando el roedor es chiquito, busca pues un lugar cómodo donde nadie lo moleste y pueda vivir con toda facilidad y ubica esas cajas e inclusive le hace su madriguera. Ya ustedes saben que la amiguitas o cuando le pican los dientes empieza a malograr de todo. Entonces siempre la instalación empotrada debe tener cajas de salida con sus tapas. Si es que no tienes ahí el tomacorriente o el interruptor, debe ser una tapa ciega. ¿Ok? Bien, entonces, en las instalaciones empotradas se utilizan ductos. ¿Está de acá? Se utiliza. Es que dice en la primera, segunda, tercera, cuarta y Llamamos ductos, nombre vulgar es tuberías. Estas pueden ser metálicas o pueden ser de material sintético conocido como plásticos o PVC. Estos ductos pueden ser metálicos. Se le conoce como tuberías conduits, que son especiales para instalaciones eléctricas. Ojo, no es la tubería de agua, no, es una tubería un poco más delgada. Y ojo, hay dos versiones. Para domicilios es la liviana y para instalaciones industriales es la pesada. ¿Ok? Entonces acá tenemos las metálicas con conduits. Liviano para instalaciones domésticas. Y pesadas para instalaciones comerciales e industriales. Instalaciones comerciales e industriales. A este se le llama CEL y a este se le llama SAP. Estándar América liviano, estándar América pesado. ¿Ok? Lo mismo si es que son materiales PVC. Entonces, el segundo elemento que se utiliza es el famoso PVC o plástico. Así la química es PVC, polivinilo. También existen dos versiones. La liviana, o sea, la delgadita, para instalaciones domésticas. Instalaciones domésticas. Y la pesada, o sea, la gruesa, para instalaciones comerciales. Las industriales no usan PVC, solo utilizan metálicas. Ojo, ustedes van a ser ingenieros de planta no sé cuántos, y ahí tienen que utilizar esto. ¿Ok? Entonces, las pesadas son para instalaciones comerciales. No se aplican en las instalaciones industriales. Las industriales tienen que ser siempre o la tubería pesada
o las canaletas. Cuando veamos la parte industrial, ya veremos que hay farolas o canaletas donde pone los cables que por capacidad de corriente son muy voluminosos y esos no pueden meterse a través de los ductos. Y además, como trabajan con altas intensidades de corriente, necesitan buena evacuación del calor. Por eso es que se le pone en canaletas. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Ojo. Siempre como norma para ustedes, cualquiera sea el tipo de ducto que utilicen, sea liviano, pesado, plástico, PVC, solamente se usa el 50% de la sección transversal. Sección transversal del ducto. Si utilizan el 100%, no han pasado por el lado. Han pasado por otro sitio. Una pregunta, jóvenes. Ojo, en el examen se pregunta lo que se enseña. Bien. ¿Qué otro elemento tienen que aprender ustedes a utilizar? Los famosos conductores. Les he indicado, las sesiones son breves, entonces voy a tomar pastillas y lo más trascendente que ustedes tienen que aprender. No hay preguntas, entonces borramos eso. Y empezamos a hablar sobre conductores. Era por eso que yo saqué el chocolate, ¿no? Y todos sabían. Ductos metálicos. ¿Por qué ductos metálicos? Metálicos. Antiguamente se metálicos. Borra Villado. Se aplican dos tipos de materiales para conductores. El cobre, y últimamente está inundando el aluminio, falsificado como cobre. Tengan cuidado cuando compran ustedes el material. El aluminio es un buen material conductor, pero tiene una mayor resistividad, lo cual significa que va a haber mayor calentamiento, mayor temperatura. Lo traen como producto, creo que chino. Por electrodeposición le ponen una cubierta muy finita de cobre. Si no sabes reconocer el material, pasa por cobre y lo usas. Pero tienes el riesgo de que vas a tener mayores pérdidas. ¿Sí? Normalmente el aluminio debe ser de color blanco. Y nosotros utilizamos la parte eléctrica solamente para líneas de transmisión. Para la parte doméstica no se utiliza, no debe utilizarse. Pero está inundado ahora el mercado con ese material. Ustedes en planta solamente utilizan el cobre. El cobre que se utiliza es el electrolítico al 99.9% de pureza. Acá es el cobre electrolítico. Al 99.9% de pureza. Eso te garantiza una buena conductividad eléctrica. ¿Ok? El aluminio también se utiliza cuando es puro, en línea de transmisión. Para instalaciones domésticas hay que tener cuidado. Bien. Los materiales conductores para instalaciones eléctricas domiciliarias tienen un revestimiento aislante. Entonces, y acá empieza ya la parte de
ustedes los revestimientos. Se codifican según sus características de operación. Entonces, estos revestimientos delante son codificados. Según su aplicación. En atmósferas contaminantes. Se llaman, para las instalaciones domésticas industriales, termoplásticos. Por su característica media plástica. Las dos versiones más utilizadas son las TW. Termoplástico resistente al agua. Y THW. Termoplástico resistente al agua, y al calor. Estas son las que normalmente se utilizan en instalaciones domésticas o instalaciones domiciliarias. La elección del conductor es por capacidad de corriente. Entonces, se elige por capacidad de corriente. Entonces, tu instalación, tú debes determinar cuánto vale esto. Y acá ya empieza la matemática. Todo lo que tú instales tiene una potencia. Entonces utiliza la fórmula tradicional. E es igual a B por I. De los datos de placa, de tu elemento que vas a utilizar, saca la potencia. La tensión que utilizamos nosotros es de 220, la parte doméstica. Y con eso determinas cuánto es la corriente. ¿Ok? Ahora, tú puedes sacar valores de corriente, por ejemplo, de 1 ampere, de 5 amperes o de 2 amperes. Esta es tu capacidad de corriente teórica que tú determinas. Pero acá ya entra trabajar el código eléctrico nacional. La menor sección transversal del conductor que tú tienes que utilizar en tus instalaciones es el 2.5 milímetros cuadrados. Entonces, en rojo te lo pongo. El calibre mínimo a utilizarse en instalaciones eléctricas es 2.5 milímetros cuadrados. Como tú eres ingeniero, de repente vas a encontrar materiales que tienen la codificación americana, que equivale aproximadamente a 14 AWG. En codificación americana se mide en AWG. American Wearing Gauge, calibración de conductores en el sistema americano. Entonces, por aproximación, el 2.5 milímetros cuadrados que es en el sistema MKS equivale al 14 AWG americano. ¿Okay? Menos de ese calibre, y ojo, la capacidad de corriente para instalaciones empotradas, esto es 20 amperes.
En tu circuito, tú has calculado que trabajas con 5 amperes. Deberías utilizar un calibre 14, perdón, un 22, según la tablita del Código Eléctrico Nacional. Ese conductor te permite esa corriente, pero no lo puedes utilizar. El calibre mínimo que tienes que utilizar es 2.5 milímetros cuadrados. Hay una excepción. Cuando es para control, ojo, o sea, para el interruptor o para el timbre, se puede usar el 1.5 milímetros. Entonces, para control o señales. Se puede usar el 1.5 milímetros cuadrados. Equivale al 16. Esto equivale al 16 a W. Entonces, menos del 16 no puede haber en instalaciones eléctricas domiciliarias. Así el timbre trabaje con 30 miliamperes. No puedes utilizar un cable más delgadito. El código lo prohíbe. Ustedes están para cumplir con el código. ¿Ok? Bien. Esto es cuando tú seleccionas por capacidad de corriente. ¿Cuánto es la corriente que te puede aguantar? Pero en instalaciones eléctricas también existe la selección por agrupación. No puedes agrupar muchos porque debes castigar la cantidad de corriente. Como te he dicho que genera calor, cuando tú agrupas, ya no puede trabajar con el 100% de su capacidad de corriente, sino solamente debe trabajar con el 80%. Entonces, cuando agrupas, conductores en el ducto, una cosa es el área del ducto y otra cosa es la capacidad de corriente que vas a llevar por ahí. Solo los conductores, solo escribo con rojo, solo deben trabajar los conductores con el 80% de su capacidad nominal, de su capacidad nominal. Entonces, si utilizas el 2.5 milímetros cuadrados y hay 4 conductores en el ducto, pues ya no pueden trabajar con 20 amperes. 80% solamente con 16 amperes. ¿Listo? Creo que con el ejemplo sencillísimo se entendió. Esa es una forma de escogerse. Se llama por capacidad de corriente. La segunda norma que se aplica en esto es la caída de tensión. Entonces, segundo concepto. Selección por caída de tensión. Caída de tensión. ¿Qué dice el Código Eléctrico Nacional respecto a la caída de tensión? Que en un circuito eléctrico que utilices tú en tu instalación domiciliaria, desde el tablero de distribución hasta el extremo donde está instalada tu carga, la máxima caída de tensión debe ser 5%. Delta de B debe
debe ser igual al 5% de P nominal. Si trabajamos con 220 voltios, esa es la caída de tensión que tienes. 11 voltios. Es decir, si tú en el último extremo de tu instalación vas con tu multímetro, si tu tablero es de 220 menos 11, 209 voltios, 210 voltios. Si tienes una mayor caída de tensión, ese conductor no tiene la sección transversal adecuada. ¿Por qué? Produce una mayor caída de tensión, está metiendo más corriente o tiene mucha longitud. ¿Ok? Ojo, esto lo indica el código, con máxima caída de tensión. Pero ustedes como ingenieros, como profesionales, van a buscar una instalación eficiente, donde tengas menos pérdida de energía. Entonces, lo recomendable para ustedes es que esto sea el 3% del voltaje. Esa sí es una instalación óptima, que está utilizando bien la energía y no la estás desperdiciando por gusto. 3% son 6-7 voltios. Si tu instalación es de 220, 215 debe ser en la forma. ¿Ok? ¿Y cómo determinas esa caída de tensión? Acá ya vienen las matemáticas y esto lo vamos a verificar cuando hagamos este pequeño proyecto. Tratemos de avanzar todo el material para que ustedes tengan un poquito de cultura eléctrica. El simbolito corresponde a un tablero. ¿Ok? Suponte que acá tengas tu casa, una maquinita. Desde acá hasta acá hay una longitud N. Los datos de placa, tu artefacto te da una potencia. Empecemos con una instalación monofásica. Utilizamos habitualmente. Como haces el cableado, haces ojo. Sales del tablero con una línea, llegas a tu maquinita y el retorno es así. Con eso cierras el circuito. O sea, son dos alambres que están metidos. Si el sistema es trifásico, van a ser 3. Eso ya en el disco duro. ¿Ok? Listo. Trabajemos con el monofásico. Tú vas a elegir un tipo de conector. Suponte que es el 2.5 milímetros cuadrados. El mínimo. Con los datos de placa, determinas cuánto es la corriente. Entonces, para el delta de B, vas a considerar la resistencia total del conductor por la corriente que tú has determinado en tu circuito. Y eso debe estar dentro de este rango. Si aplicando esta formulita, utilizando este conductor 2.5, que es el que establece el código, tu caída de tensión, por ejemplo, es de 20 voltios. Imagínate que has hecho la matemática y te sale 20 voltios. Superas el 5%. No pasa. Por caída de tensión esto no pasa. Si viene el inspector a verificar esto, te rechaza la instalación. ¿Por qué? No estás cumpliendo con el 5% que establece el código. ¿Cómo subsanas eso? Sencillo.
te vas al siguiente conductor. El siguiente conductor es el de 4 milímetros cuadrados. O sea, aumentas el calibre. Lo cual significa, si es que esto de acá era así, ahora esto va a ser así. No te olvides, la resistencia del conductor es Rho por L entre S. Si aumentas esto acá, baja este. Ese es el concepto. Por eso, cuando tú te excedes al valor de caída de tensión, ya solamente debes tener 11 voltios, llegaste a 20, debes cambiar el conductor, variar la sección, aumentar la sección, y eso significa pues más billete, ¿no? Te va a costar más. Eres la única forma. ¿Listo? Ahora, ¿cómo determinas el R del conductor? Ojo, para instalación monofásica, como tiene dos conductores, el R del conductor es igual a 0.018 por la longitud que tiene tu circuito entre la sección del conductor. Sección del conductor. Como son dos conductores, esto por 2. ¿Listo? Eso te indica el código eléctrico, y esa formulita la determinas en forma práctica. Estoy olvidando. En esta formulita, la sección del conductor tienes que poner en milímetros cuadrados. Esto debe estar en milímetros cuadrados y esto debe estar en metros. Tomemos un caso práctico. Suponte que tienes el tablerito en casa, tu motorcito está en el extremo final, una bomba para pozo alto. Supongamos que tu bomba, excediéndonos un poco, es de 5 HP, excediéndonos mucho, y es monofásica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo determinas cuánto es la resistencia de tu conductor y cuánto es la caída de tensión que tendrías? Esto hemos indicado es 10 metros. Está más fácil todavía. Y tienes tu motorcito que es de 5 HP. Ojo que si tienes un horno, tu horno es de 10 kilowatts o de 5 kilowatts. Entonces ya la cosa va a ser mayor. Pero acá, para que tú te acostumbres a trabajar con las matemáticas. ¿Ok? ¿Cómo se determina la potencia? Teóricamente, ¿sabes qué B es 220? ¿Lo conoces? Sí. Sabes que 5 HP equivale en MKS 746 por 5. ¿Cuánto sale? ¿Tienes su maquinita ahí? Sí, sí. 746 por 5. 3.730. 3.730. Por si acaso, el factor de conversión es 746. De HP a kilowatts. Es usual en los exámenes ponerles en alguna de esas cantidades, en alguna de esas unidades. Y como esto se enseña, hay derecho a preguntar. ¿Ok?
Como ya tenemos la potencia, entonces ahora sí podemos determinar cuánto es la corriente. Aplicamos simplemente esto. 3, 7, 30 es igual a 220 por I. Y acá sacas cuánto vale la corriente. Es igual a 3730 entre 220. 30, 16,95. 16.95. Acá redondeas, ojo. Redondeas el 17. Y si consideras el 80%, todavía castigas más. No estamos considerando agrupación. ¿Ok? Listo. Tiene 17 amperes. Entonces, para el RC es igual a 0.018 por 10 metros. La sección 2.5 y son dos conductores. Sale 0,144. 0.144. Aprovecho. 144. Ok, eso es RC. Entonces, para hallar el delta de B, RC por I. Entonces, sería 0.144 por 17. 2,44. ¿Estamos o no estamos dentro del rango? Estamos dentro del rango. ¿Se da cuenta? Esa es la forma como ustedes deben calcular el conductor por caída de tensión. Ese conductor está permitido. ¿Alguna pregunta? Yo estamos dentro del rango, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, los 20 van a poner. No, con respecto al 5%. De 200. Tú estás calculando ahí cuánto es la caída de tensión real. Parece que tiene una maquinita que es de 580. 5 chips es la bombita. La bombita es de 580. Ahora vayamos al extremo real. Tú has puesto tu horno industrial. Y tu horno industrial, honestamente, pone 12 kilowatts. Honestamente. Y tomemos siempre la trayectoria módica de 10 metros, cosa que no es cierto. Y como eso tiene que ser empotrado, el lote es chiquito, pero tienes que llegar al fondo e ir al otro lado. Entonces, a lo mejor el conductor que vas a utilizar ahí son 20 metros, no son 10. No lo puedes llevar pues, el tablero de gente, no, tiene que ser pues empotrado. Entonces, el mínimo de los casos, esto va a ser unos 20 metros. Esto ya es lo real, esto no. Ya te he explicado por qué razón, porque eso lo pasa, va a bajar del tablero hacia el piso y de ahí vas a llevar a bus. No puede estar al aire. Lo patean, lo rompen, lo malogran. Tiene que utilizar un ducto. Y ojo, cuando trabajes conductos system conduits, el mínimo que se utiliza es el de media pulgada. Si es PVC, el mínimo que se utiliza cuando solamente trabajas con dos conductores es el de 5 octavos de pulgada. Normalmente se trabaja con 3/4. Y si agrupas conductores, se trabajas con 1 pulgada. ¿Por qué razón necesitas ventilación?
Quiero que ustedes sean buenos ingenieros. Cuando vaya a chequear lo que ustedes están haciendo con proyectos que encuentren que están rebasadas, le digo a ellos, sáquenlo de acá, si no, mándenlo otra vez a la escuela, La escuelita fiscal. a la escuelita fiscal a aprender por lo menos el año. Híjoles. Asuman estos 20 metros, asuman 2.5 milímetros cuadrados y díganme cuánto es la caída de tensión para alimentar ese horno desde tu tablerito, trabajando con 220. Ya, números, si ustedes tienen la forma, el camino que deben seguir. Camino ninja. Es el factor de conversión de HP Aquí, a watts. kilowatts. Este está en el sistema americano. Esto está en el sistema MKS. Y todo lo que trabajamos es en MKS. Y ojo, te estoy hablando de cosas chiquitas. Ya cuando vayas a planta, de repente tu motorcito te va a indicar que es de 45 HP o de 50 HP. Que es trifásico, eso es normal en planta. Les he indicado que las instalaciones eléctricas son para larga vida media. Tus máquinas eléctricas de planta no son descartables. Trabajan 30, 40, 50 años. Entonces es normal que encuentres así. Y con la codificación americana. El MKS recién empieza a trabajar desde el 2000. Sale 15,7. 15,7 la variación. DTD, Sí. ojo, si es que han sacado ese dato, ¿cuánto es el delta D que te permite el código? 5%. ¿No? Si trabajas con el óptimo, peor todavía. No llega. ¿Qué debes hacer? 7. Cambiar a 4. Cambiar A ver, cuatro. ponle 4. Peor, ve. No te mejor. A ver, ponle. Ya con 4 milímetros cuadrados, hagan el cálculo y van a ver cómo se reduce esa caída de presión. Háganlo, 9,8. aprendan haciendo. Peor, ve. No, pues Hagan una control más. C, Ahora control tú la V, 15, si ¿no? dejo una pregunta en el examen, no lo resuelves, allá lo haré control C, control V. Con 4 sale 9,8. 9,8 con 4. Cumplimos con el 5 y estamos casi en el límite. Entonces Porque si subiríamos. consideras el 80% de capacidad de corriente, no se varía. 2 voltajes. No, es el cable. ¿El 4 diámetro? milímetros. 2.5 y 4 milímetros. No, tu respuesta. Es 9,8. Es el cable, ¿no? Con 9,80. Sí, No, es el la porcentaje. pérdida. El voltaje. Ajá. Un conductor Saca las drogas, ya te he dicho. la corriente tiene que salir de acá. Salga. Debo indicarles también que las Solo puede transparencias quedar voy a 11 de poner voltaje, ¿no? los PDF 9,8. Y al 3%. No, peor. ¿Cuánto tienes que ponerle por el 3%? Sí. voy a borrar una parte donde dice conductores eléctricos, ahí estoy incluyendo unas tablas de equivalencia ¡Qué feliz! para que puedan observar. Se da la definición No me caes. y ahí se indica Uy, está que le empujan ahí. los Ese es el materiales Villalba. aislante codificados, las temperaturas de operación, lo que significa los materiales, el significado que es muy poco tiempo el que me da, la forma como se presenta. También debo indicarles, en instalaciones domiciliarias se utiliza el conductor sólido, pero cuando el calibre supera los 4 milímetros cuadrados,
es mejor el cableado para hacer una mejor trayectoria. Como va a ir empotrado, tú tienes que jalar. Si ustedes han tenido la experiencia, y les recomiendo que lo hagan, de cómo se pasa un conductor a través de una instalación empotrada, se utiliza un alambre guía que le llaman ratón. Es acero flexible. Tú pasas el ratón primero, anclas tus conductores que vas a jalar y empiezas a jalar. Pero ten cuidado de no maltratar el material aislante. Cuando son muchos conductores, fíjate que cuando ingresa por la caja no haya filo cortante que le vaya limando el material. Habitualmente, digo ya lo que se hace por la práctica, se le recubre con lo que le llaman ustedes la cera, de las famosas velas que utilizan. Eso tiene parafina, tiene material graso, entonces se le soba con eso para que fácilmente se deslice y no se malogre. ¿Ok? Y ojo, cuando esa agrupación no solamente jale, sino alguien tiene que auxiliarlos del otro lado alimentando para que no haya fricción, si no se les va a malograr la instalación. Ojo, cuando la instalación es nueva, es posible que en el proceso de construcción te haya malogrado el ducto, sobre todo si es plástico. No va a pasar el ratón. Tienes que picar. Primero, ubicar dónde está la obstrucción. Con el ratón, por aproximación, ya lo determinas. Es fácilmente. ¿Ok? Una vez que ubiques, no vas a destruir toda la casa, pues. Solamente tienes que ubicar la zona donde está obstruida. Ubicas, sacas el cemento, habilitas el ducto y luego nuevamente le pones una tapa. O sea, del mismo tubo, sacas, lo abres y cubres la zona afectada para que tengas siempre, pues, la opción de que puedas deslizar ahí el conductor. Y recién procedes a trabajar. Ojo, como tienes que resanar eso, no resanes si no has acabado de hacer la instalación. Porque como vas a mover en el desplazamiento a esa película falsa que le has puesto, es posible que te lo bote pues, a todo lo que has puesto ahí del acabado. Entonces hay que también tener un poquito de habilidad en la instalación. Yo les recomiendo que traten ustedes de practicar cosas que así, cuando tú ordenes a tu personal, sepas las dificultades que va a tener y si hay alguna consulta le sepas pues responder. ¿Okay? Por eso si hacen la renovación de las instalaciones que tienen, a lo mejor ya un poquito deterioradas, va a haber una oportunidad para que ustedes aprendan a hacer el cableado. ¿Listo? Entonces, en el PDF vas a tener algunas características y también ahí te pongo la clasificación por capacidad de corriente, tanto en el sistema AWG, de la capacidad de corriente, según el material aislante y según la temperatura del medio ambiente, donde va a trabajar eso. ¿Sí? Y una equivalencia entre el MKS, sistema americano, perdón, el AWG y el TW. Con sistema MKS y sistema AWG, sistema americano y MKS. Para que ustedes tengan una idea de las equivalencias. ¿Ok? Y puedan determinar cuál es la corriente. Y no se olviden, solamente les recomiendo utilizar el 80% de la capacidad de corriente está hidratada, no el 100%, porque siempre trabajamos con conductores anticipados. Te he indicado que para hacer esto, en el ducto tienes que poner mínimo 2. Pues. Si le pones 2 circuitos ahí, ya son 4. Ahí solamente el 80%, si no te vas a exceder en calor interno, se va a envejecer más rápido tu instalación. ¿Listo? Bien. También hay algunas aplicaciones industriales de los revestimientos. Cuando ya utilizas las minas, por ejemplo, tienes que proteger contra caídas de rocas.
Entonces, en la parte externa se le pone a veces un tejido, o de acero, o de aluminio, o de bronce, para proteger al material aislante. El material aislante es plástico, fácilmente se degrada. Entonces, para la caída de cuerpos y mecánicamente esté protegido el conductor, usas un revestimiento de metal. También está codificado. A veces se utiliza plomo, conductores antiguos, y si trabajas en navegación se es normal utilizar el conductor con plomo. ¿Por qué? Las embarcaciones trabajan en el mar. El ambiente es bastante húmedo y salino. Eso te degrada mucho más. Entonces, los fabricantes, para que te aguante la instalación eléctrica de tus embarcaciones, les ponen revestimiento de plomo. Y con eso tienes una mejor operación de tu circuito eléctrico y te va a durar unos 20 o 30 años, cosa que no lo puede ser si es que lo pones al medio ambiente. Eso también está codificado. En las tablitas van a encontrar eso. Por eso, lean bien. Si yo tendría el tiempo adecuado, les podría explicar pues todo lo que tiene el código y todo lo que van a utilizar ustedes. Lamentablemente, en una hora no se puede hacer todo eso. Así yo abrí este Así se con prueba. ustedes y con la información no la van a asimilar. Preguntas, jóvenes. Les voy a subir toda esta información. Ustedes puedan mandarla, puedan consultar. ¿Listo? Ya entendí. Espero que hayan aprendido algo. Claro. Fuimos